Muy bien. El tema del día de hoy tiene que ver con la definición y la medición de las variables. Por ahí me habían ya platicado que pues tienen como una idea más o menos de lo que estudiaron el semestre pasado. Esta clase es un repaso, pero también es como dentro de toda la teoría que existe sobre las variables en el método cuantitativo. Vamos a irnos sobre aspectos muy puntuales que son los que nos interesan para lo que es instrumentación. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con el contenido de la clase de hoy. La identificación de variables, que es por ahí en conocimiento, en métodos de investigación, en teoría del conocimiento quizás, pues ya les platicaron acerca de qué son las variables y para qué sirven. Generalmente nosotros vamos a estar leyendo, y por ahí en la actividad anterior ya lo hicieron, artículos científicos sobre diferentes temáticas que nos van abriendo ahí como pues parte de la descripción de lo que es pues un trabajo de investigación. En este caso, todo trabajo científico, sobre todo los que son de corte cuantitativo, pues nos van a estar como indicando lo que son las variables, que es lo que los investigadores miden, lo que analizan a través de los instrumentos y a través de otras técnicas de investigación, como es la entrevista, como lo es la observación, etcétera. Entonces, para iniciar una investigación, que es lo que vamos a estar trabajando durante este semestre, primero tenemos que volvernos expertos en identificar las variables de estudio. Entonces, bueno, la identificación en sí comienza con la explicación de las variables en lo que es la sección de planteamiento del problema, la sección de objetivos, y continúa cuando se trabaja el marco teórico, en donde vamos a identificar y conceptualizar las variables. Recuerden, por ahí en conocimiento e investigación, pues durante la monografía lo que hicieron pues fue precisamente describir todo lo que existe alrededor de una variable. Las teorías, los hechos, los instrumentos, las investigaciones, etc. Es muy importante que siempre tengamos en mente pues las variables de estudio dentro de nuestra investigación, porque si no las definimos, pues sencillamente nuestra investigación va a perder su validez. Esto no va a tener ningún sentido como mencionar pues todo lo que se está estudiando o los hechos si no sabemos exactamente a qué están haciendo referencia estas variables. Este proceso de identificación se hace con el fin de establecer cómo se va a entender cada término a fin de evitar confusiones o ambigüedades. Esto entra sobre todo cuando, y ustedes probablemente ya lo están empezando a ver, que en nuestra ciencia psicológica a veces palabras que tienen como pues la misma forma de escribirse o que en concepto pudieran ser algo similar, pues realmente tienen cambios muy marcados dependiendo de qué teoría estemos trabajando. Por ejemplo, no es lo mismo la angustia para el psicoanálisis que para el cognitivo conductual o para el humanismo. Tienen diferentes vertientes, tienen diferentes formas de ser conceptualizados. Por eso necesitamos como que saber exactamente desde qué postura teórica nos estamos parando para poder definir las variables de acuerdo a lo que nosotros estamos pues dentro del ámbito de investigación científico y sobre todo de la corriente o teoría que nosotros estamos trabajando. La identificación de variables es un elemento crucial, puesto que permite establecer cómo vamos a evaluar las variables. Entonces, bueno, generalmente vemos, y ya ustedes desde la prepa incluso le están platicando sobre este tema, que tenemos variables independientes y variables dependientes. Esto es una clasificación de variables dependiendo de la forma en cómo el investigador pueda manipularlas o evaluarlas. La variable independiente la identificamos como aquella que es manipulada por el investigador, ya sea en un experimento, que es como la forma más pura de manipulación de variables, con el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión de la variable dependiente. También podemos utilizar variables independientes en otro tipo de estudios, como las encuestas, como las entrevistas, las observaciones, siempre y cuando tengamos claro cuál es la que está modificando un aspecto al interior de la persona. Este aspecto al interior de la persona podemos llamarlo como una variable dependiente. Es aquella que se mide con un instrumento para comprobar el efecto que produce la variable independiente. Por ejemplo, si nosotros consideramos los estresores que inciden sobre los estudiantes, por ejemplo, ¿por qué un estudiante de universidad tendría estrés, no?
El estrés, la respuesta que nosotros tenemos al estrés o el resultado de alguna prueba para medir estrés va a ser considerado la variable dependiente. Es decir, mi nivel de estrés de acuerdo a una escala, los síntomas que estoy presentando, y la variable independiente puede ser aquel elemento que está en el ambiente que me puede provocar el estrés. Por decir un ejemplo, ¿no? Un maestro que sea muy estricto, cuando está presente en el salón, puede generar estrés en los estudiantes. Pero si este mismo maestro se va o lo cambian por otro que es menos estricto, pues este nivel de estrés puede disminuir. Entonces, la presencia del profesor podría considerarse como una variable independiente, cuya modificación puede ser presencia o ausencia, está o no está, ¿no? Y esto va a tener un cambio en la variable dependiente, que en este caso vendría siendo, pues, el nivel de estrés que el estudiante está presentando, ¿no? Que sea un nivel muy extremo. Por ejemplo, el estudiante empieza a temblar o se le empieza a quebrar la voz cuando el profesor lo llama o le hace alguna pregunta. Esos son como los niveles por manipulación de variable, como podemos considerar a nuestras variables de estudio. ¿Cómo identificamos, no? Vemos, por ejemplo, el título de un trabajo y desde el título podemos inferir cuáles son las variables que están estudiando y cómo éstas pueden influir sobre la otra variable. Por ejemplo, aquí tenemos el título de un trabajo que es Factores económicos y culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes. Aquí yo puse con rojo lo que viene siendo la variable independiente, el factor económico y cultural, y la variable dependiente, que es el rendimiento académico. Entonces, estos factores, que los tendremos que definir para que sea una investigación válida, pues pueden ser de varios tipos, ¿no? El nivel de ingreso de la familia, el nivel de estudios, la posición económica, en dónde viven, con quién se relacionan o acceso a qué tipo de productos culturales tienen. Y esto, ¿cómo puede influir en el rendimiento académico? ¿Cómo medimos el rendimiento académico? Puede ser a través de calificaciones, puede ser a través de entrevistas a los profesores, a través de cuestiones como si han recibido algún tipo de condecoración o premio a partir de su desempeño, o al contrario, si han recibido como algún tipo de advertencia o han tenido algún tipo de revés académico, como por ejemplo repetir algún año escolar, ¿no? Otras variables que se involucran pueden ser la procedencia de la persona, la disponibilidad económica, los hábitos de estudio, etc., etc., que nos ayudan a poder explicar las variables independientes y dependientes de nuestro trabajo. Entonces, el marco teórico, que por ahí recordarán sus monografías de conocimiento de investigación, estas monografías básicamente eran un marco teórico. Y en esta sección de una investigación nosotros vamos a definir y a describir las variables. Y bueno, dentro de ese marco teórico también vamos a hablar de todo aquello que está relacionado a nuestro problema de investigación. Entonces, si nosotros queremos ver cómo influye la economía y la cultura en el rendimiento de los estudiantes, bueno, en el marco teórico tendremos que hablar invariablemente de aspectos como es el ingreso económico de los padres, el tipo de vivienda, los servicios básicos a los que tienen acceso, la profesión, la disponibilidad de textos de consulta, el lugar para estudiar. Obviamente la presencia o ausencia de estos elementos pues va a representar algún tipo de impacto sobre nuestra variable dependiente. Si la revisión bibliográfica plantea la importancia de las mismas u otras variables en el rendimiento académico, estas deben ser consideradas. Generalmente cuando nosotros vemos un artículo de investigación, es un trabajo en el cual se hace como una síntesis de todo lo que fue el marco teórico, la definición de variables, la elección de instrumentos, el análisis estadístico y los resultados de la investigación. Cuando hacemos una tesis, es ahí donde tenemos que explicar pues todo el bagaje de lo que existe con respecto a nuestro problema. Aquí, bueno, es como una reafirmación. Recuerden, aquello que se modifica o aquello que puede estar presente o puede estar ausente y que tenga un impacto sobre algún aspecto interno de la persona, y por interno me refiero a alguna variable que pueda ser medida mediante la psicología, como puede ser la conducta, las emociones, la cognición, la sociabilidad, el nivel de que una persona pues expresa
pues ya sea como gratitud o algún tipo de cuestión que tenga que ver con una expresión emocional, casi siempre van a ser variables dependientes, y aquello que nos altera o que cambia o que nos beneficia puede ser considerado como una variable independiente. Si nosotros recibiéramos una capacitación para aprender algún tipo de cuestión, como un programa, ¿no? Llámese un curso de Excel. Si nosotros nos hacen una evaluación previo al curso, pues quizás salga que conocemos muy poco del programa, ¿no? Y si nosotros hacemos este curso, es decir, hay presencia de la variable independiente, que viene siendo el curso, pues nosotros vamos a recibir como ese conocimiento y de alguna forma lo vamos a apropiar, ¿no? Entonces, si nos hacen un instrumento en el que nos pregunten, ¿sabes usar Excel? ¿Sabes qué son estas funciones? ¿Y sabes cómo se utilizan? Y contestamos que sí, pues vemos que ahí ya hay un cambio. Y este cambio es la variable dependiente. Y bueno, siempre recuerden este punto, la variable independiente influye sobre la variable dependiente. Es así como siempre funciona dentro del paradigma cuantitativo. Entonces, si nosotros queremos ir un paso más allá, una vez que las identificamos y ya vemos cómo son las variables dentro de un texto científico, el siguiente paso para nosotros realizar una investigación propia, pues es precisamente operacionalizar las variables. ¿Qué significa operacionalizar? Es convertir el concepto de lo que nosotros estudiamos, que es la variable, tomando ejemplos de lo que nos enviaron ustedes la clase pasada, por ejemplo, el trastorno con déficit de atención, el mal de Alzheimer, el estrés de los estudiantes, son aspectos que de alguna forma pueden ser considerados variables dependientes, es decir, aspectos que pueden estar influidos por alguna cuestión en la sociedad o personal que puede estar presente o ausente, o que puede estar en un grado variable, es decir, como si yo estoy en un grupo en el cual de repente todas mis clases del día son con profesores estrictos, pues nivel de estrés va a estar fluyendo, ¿no? Pero si hubiera un día en el que me tocan solo un profesor estricto y los demás profesores son como más flexibles o más buena onda, pues mi nivel de estrés puede que disminuya, ¿no? Y es lo que va apareciendo en los resultados de la investigación. Para obtener esto, primero es necesario definir y operacionalizar las variables. Es una de las tareas más difíciles del proceso de investigación. ¿Por qué se considera difícil? Porque requiere de una muy buena capacidad de abstracción. Por abstracción me refiero a la capacidad personal de nosotros de poder separar un hecho concreto en un hecho abstracto que puede ser aplicado a más ambientes. Por ejemplo, el sintetizar el estrés, ¿no? El estrés puede ser provocado por algo muy personal, ¿no? Como las fobias, que cada persona va a desarrollar algún tipo de fobia dependiendo de su experiencia de vida. Puede que a una persona le provoque mucho miedo las arañas y a otra le parezcan incluso atractivas. Puede ser de las dos formas, ¿no? Por eso tenemos como que abstraer esta cuestión de la ansiedad y determinar que independientemente de qué la provoque, pues es una sensación que se acompaña de nerviosismo, de temblor, de voz quebradiza, de sentimiento como de querer escapar de una situación o lugar, evitar, es la cuestión evitativa. Entonces, esos aspectos, ya separándolos de que le dio miedo porque vio una araña, tiene ansiedad porque esto y esto y esto, ¿no? Que son los factores que componen a lo que es un padecimiento ansioso. También la operacionalización es un momento de gran importancia, pues tendrá repercusiones en todos los momentos siguientes de la investigación. Por eso es importante tomar en cuenta este punto, porque si nosotros definimos mal nuestras variables, en la investigación cuantitativa sobre todo, pues tenemos que remontarnos y volver a empezar, y empezar por la definición correcta del concepto que estamos tratando de ver. Esto quizás ahorita digan, es como mucha complicación o es mucha cosa para algo así como tan sencillo como definir una palabra, pero lo van a ver cuando lleguen a la materia de proyecto de investigación, que precisamente ahorita con sus compañeros que van ya ahorita en séptimo semestre, pues se tienen problemas porque pues de alguna forma no llevaron muy a cabo este ejercicio de operacionalizar o de abstraer la información clave de un concepto para poder presentarla en aspectos que puedan ser observables y medibles. La operacionalización es, como les decía, el proceso de llevar una variable desde el nivel abstracto a un plano más concreto.
Entonces, la función básica de este proceso es precisar al máximo el significado que se le otorga a una variable dentro de un determinado estudio. Y también debemos entender el proceso de operacionalización como una forma de explicar cómo se miden las variables que se han seleccionado, porque dependiendo de nuestra orientación teórica, pues la operacionalización puede ser distinta. Por ejemplo, está la famosa prueba de ansiedad de Beck, y esta prueba pues va muy de la mano con la concepción del método cognitivo-conductual, que tiene mucho que ver con la racionalización, ¿no? Entonces es como una persona, para ellos, la ansiedad, cómo la racionalizan, ¿no? O cómo pueden identificar en su propio proceso que están cayendo en un pensamiento irracional que les está provocando la ansiedad. Para otros, como los conductistas puros, pues puede que sea que la ansiedad es provocada por algún tipo de estímulo adverso. Y si este estímulo adverso se encuentra fuera del campo visual de la persona, pues la ansiedad desaparece, ¿no? Van a haber definiciones un tanto más reduccionistas, otras más amplias, dependiendo de la teoría, pero el punto clave aquí es poder abstraer esa información y llevarla al plano de lo concreto, ¿no? Y separar los elementos que componen a nuestra variable. Las variables tienen que ser claramente definidas para que tanto el investigador como los asesores, en este caso las personas que cuando lleguen a proyectos de investigación sean sus lectores, y también los correctores, en el caso de cuando quieran publicar una investigación, siempre va a haber una persona que esté a cargo de corregir lo que nosotros estamos tratando de plantear. Y otros aledaños, lectores, etcétera, público en general, puedan entender claramente el objetivo de nuestra variable. Algunas variables no ofrecen dificultad en su descripción, en su definición y en su medición. Son variables muy concretas. Por ejemplo, la edad. La edad es un dato numérico. El ingreso, otro dato numérico que va de menos a más. El años así como de haber cursado o de años de escolaridad o años de casado, etcétera. El género. El género previamente sí era como una cuestión más sencilla. Ahorita ya dentro de la teoría de género pues se abre el panorama para considerar distintos tipos de expresión de género para las personas. Entonces, si lo ven desde un punto muy conductual o muy positivista o muy cuantitativo, pues iba a ser hombre o mujer, ¿no? Pero desde una perspectiva de la teoría de género, pues se abre la gama. Igual, el número de hijos puede ser considerado también como algo fácil de explicar, ¿no? Es hay o no hay, ¿no? No podemos hablar que hay 2.5 hijos, ¿no? No puedes tener 2 hijos y medio. Aunque consideres quizás a la mascota como medio hijo dentro del ámbito de lo real o de lo observable, a menos que ese sea el tipo de investigación, pero generalmente si hablamos de hijos humanos, pues es una persona, 2 personas, pero no medias personas. Algunas variables deben ser objetificadas y homogeneizadas en relación a su significado dentro del estudio. Por ejemplo, la calidad de vida es un tipo de concepto que puede tener muchas acepciones y tiene que ver con muchas cuestiones que son desde la microeconomía hasta la macroeconomía, ¿no? La calidad de vida depende de qué tanto la persona pues tenga como tiempo libre, un ingreso adecuado, relaciones sanas, pero si nuestra investigación solo trata de explicar un solo ámbito de la calidad de vida, tenemos que hacer este proceso de objetificación. Es decir, sabemos que la calidad de vida abarca todo esto, pero para lo que es nuestro estudio, nos vamos a enfocar únicamente en las relaciones personales, ¿no? Y es lo que ponen dentro de su definición. Otro aspecto como el trato humanizado, igual tiene ahí sus concepciones, ¿no? Desde una perspectiva humanista, pues tiene que ver mucho con el aspecto de qué tanta satisfacción recibe un paciente que está siendo tratado al interior de un hospital con relación a que se comprenda como pues su estado emocional, que se le dé validación a lo que está sintiendo, que se sienta como que está recibiendo un trato adecuado. Y en otras circunstancias pues puede ser simplemente el hecho de que la persona vayan y le pregunten si aún tiene vida en el hospital, porque a veces pasa, y que ya eso lo que lo consideran un trato humanizado, ¿no? Depende de qué teoría, desde qué postura se está parando el investigador y qué es lo que va a considerar como su variable. Tenemos que hacer este proceso de objetificación, igual con la satisfacción del usuario, ¿no? Dentro del ámbito hospitalario. Los fenómenos en los que se interesa el investigador deben ser traducidos en fenómenos observables y medibles. Esta es la clave de la operacionalización. Cuando hablamos de una definición conceptual, estamos hablando de qué es lo que la teoría nos dice que es.
todo lo que les platicaba ahorita, ¿no? Sobre el trato humano, la calidad de vida, y lo operacional es lo que ya es algo concreto, observable y medible. Puede ser mediante un instrumento, es decir, una serie de preguntas que van encaminadas a determinar cada uno de los aspectos que tienen que ver con la calidad de vida y de ahí reducirlo al únicamente el que nos interesa para preguntar únicamente el aspecto clave. Puede ser también una entrevista y que nos vayan diciendo que en calidad de vida, que puedan decir, no, pues de los últimos 3 años a la fecha, mi calidad de vida ha disminuido perdí mi trabajo por la pandemia, o me he visto en dificultades afectivas, he desarrollado algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Entonces ahí van seleccionando estos aspectos de una manera muy clara, ¿no? Y ponen ahí como sus categorías. Es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, tenemos que las variables deben ser descompuestas en dimensiones y estas a su vez traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición. Una dimensión de una variable es como los factores que están asociados a la variable que tienen que ser explicados, y los indicadores son los aspectos que pueden ser observables a simple vista o mediante algún instrumento, pero que se puedan registrar de manera directa e incluso poder hacer operaciones matemáticas con esa información. Por ejemplo, una de las variables fáciles de identificar es la edad. Una definición conceptual de esta variable edad, pues es la cantidad de años, meses y días cumplidos a la fecha de aplicación del estudio. Las dimensiones, en este caso, son como qué característica dentro de estos años, meses y días, pues es el número de años cumplidos. Generalmente a las personas les preguntamos únicamente su edad. Muy rara vez, a menos que sea un estudio que tenga que ver con el desarrollo en la temprana edad, pues sí te van a preguntar cuántos meses y cuántos días. Pero en la vida adulta pues es como un poquito más raro de ver. La dimensión en cuanto a la edad es el número de años cumplidos. Y el indicador, es decir, cómo obtenemos este número de los años cumplidos, pues es un cálculo a partir de la fecha de nacimiento en su cédula de identidad. Si yo nací en el año 1985, para el año 2022, haciendo esta cuenta, pues se presumiría que yo tengo 37 años, ¿no? Y el instrumento para ver este tipo de información es una encuesta donde se le pregunta a la persona qué edad tiene. Así como de las primeras preguntas que se hacen es edad, ¿no? Y eso nos permite como pues hacer como un ligue de datos y ver que las personas de cierta edad pues tienen como ciertas tendencias distintas a las personas de menor edad o de mayor edad. Y bueno, aquí tenemos como este arbolito o este diagrama en el cual vemos pues cómo estamos separando la variable teórica como la definición conceptual, es decir, lo que comprendemos que es la variable dentro de una teoría explicada, y que ésta se separa en sus partes. Ya tenemos aquí a la definición conceptual. De la definición conceptual se van a desprender las dimensiones. Por ejemplo, si ustedes buscan trastornos de ansiedad o trastornos de la personalidad, pues generalmente si buscan en el DSM-5 o en el CIE-10, que son estos compendios de enfermedades que van con mucha descripción de cada uno de los síntomas, las dimensiones de una psicopatología son la propia sintomatología, porque cada síntoma tiene formas distintas de poder ser observado, ¿no? No va a ser lo mismo, por decir algo, en una situación de un trastorno paranoide, el hecho de que uno de los síntomas pues sea como el percibir elementos que no están presentes, por ejemplo, el escuchar voces, el percibir aromas, es un tipo de dimensión. Otro tipo de dimensión podría ser como las ideaciones, el sentimiento de persecución, el sentimiento de desconfianza, que es muy propio del paranoide, es otra dimensión. Dentro de una misma enfermedad, distintos síntomas se convierten en distintas dimensiones. Tenemos que hacer una definición operacional de cada dimensión, porque obviamente no son los mismos las alucinaciones auditivas que el sentimiento como de desaprobación social o de desconfianza propio de la condición paranoide, ¿no? Y de estas definiciones se van a desprender los indicadores, ¿no? Como por ejemplo el preguntarle a la persona si escucha voces o qué le dicen las voces o qué opina de los demás. Son preguntas dirigidas a obtener estos indicadores. Y cómo vamos juntando los indicadores para que se puedan preguntar, por decirlo, de una sola vez, pues es el instrumento.
el aparato, la encuesta o el tipo de guía, ya sea de entrevista o clínica, que nos va a indicar cómo podemos saber que una persona efectivamente está padeciendo de esta circunstancia. Y bueno, aquí como pueden ver, variable teórica es a nivel conceptual y variable en sí es cuando ya vemos el propio indicador. Entonces partimos de un ámbito muy general, que es toda la teoría, desde la teoría clínica o desde el psicoanálisis incluso, que es también una de las teorías que más se ha dedicado a estudiar la psicopatología, a llegar al indicador, ¿no? De que es, usted escucha voces, sí o no, y si escucha, podría describirme de qué va lo que está escuchando o qué mensaje se está obteniendo a partir de. Entonces ahí tenemos ya nuestros indicadores, que es lo que nos está diciendo ya dentro de un ámbito de la realidad y de lo que está ocurriendo en el presente, pues ya tenemos ahí un registro, ¿no? Y este registro puede ser aplicado a un análisis estadístico o incluso a un análisis de contenido de lo que nos están diciendo, dependiendo de lo que le preguntemos a las personas. ¿Hasta ahorita alguna duda, chicos? Yo, profesor. Sí. Entonces, la operacionalización puede ser desde el apartado conceptual o tiene que ser desde dimensiones. Va como en una cadena. O sea, primero vas a tener tu definición conceptual, que de hecho es lo que viene aquí en este cuadrito. Vamos a ver aquí este ejemplo. Aquí tenemos la variable como tal, accesibilidad a los servicios de salud. Esta variable fue utilizada en una investigación que preguntaba a las personas, que como vemos muchas veces las personas, a pesar de que tienen el centro de salud cerca, pues no acuden, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces pasamos a una definición primero conceptual, que es lo que nos dice los libros, ¿no? Que nos dice en la literatura. Y bueno, si nos vamos aquí a lo que nos dice, por ejemplo, la Secretaría de Salud en México, que tiene como muchas publicaciones en las cuales viene dentro de las variables que estudian la accesibilidad a los servicios. En un primer lugar es la definición conceptual, mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios de salud para recibir asistencia, ¿no? Está como que bastante sencillo. De esta definición se van a desprender las dimensiones, que es, bueno, si ya tenemos que la definición de la accesibilidad del servicio es qué tan probable sea que una persona vaya al centro de salud, separamos por las dimensiones, que es qué es lo que le puede impedir a una persona acudir a este servicio, ¿no? Ahorita que fue la pandemia del COVID, pues era como muy notorio este tipo de cuestiones. Y bueno, en esta investigación en particular separaron tres aspectos. Uno es la accesibilidad geográfica como dimensión, otro es la accesibilidad económica, y vemos ahí que ya hay una separación. A pesar de que los tres puntos tienen que ver con la accesibilidad, cada uno de estos es distinto en el sentido de que son partes de un todo. La accesibilidad geográfica, la económica y la cultural son las que tomaron en cuenta para esta investigación. No necesariamente significa que todo el tipo de accesibilidad va a ser únicamente por estas tres, sino que fue el trabajo que hicieron los investigadores de acuerdo al contexto en el que investigaron este punto. Entonces, como indicadores, pues fueron ahí separando de acuerdo a las dimensiones. Del tipo geográfico, pues aquí como indicador es el tiempo medido en horas y minutos que tarda una persona en trasladarse desde su domicilio al centro de salud. Y aquí tenemos como ya, ahora sí, valga la redundancia, toda la variabilidad. Puede ser que la persona viva a una cuadra del centro de salud y que aún así no acuda, ¿no? Puede que este no sea el factor que está decidiendo. Puede que sea una persona que el centro de salud le quede a, que será unos 15, 20 kilómetros, y que de estos 15 a 20 kilómetros tenga que tomar algún tipo de transporte pues no tradicional, ¿no? Que sea un lugar en el que vive con dificultad de acceso, que de repente tenga que acudir subido en un caballo o que lo tengan que llevar en un taxi comunitario, etcétera, pero que aún así se desplace al centro de salud. Entonces, bueno, tenemos una dimensión que es de una variable, qué tanto las personas utilizan el servicio de salud, y esta se divide en cada parte, ¿no? Geográficamente, económicamente y cultural. Del aspecto económico tenemos la cantidad de dinero que gasta para recibir la atención, ¿no? Y de ahí vamos desde lo que es no gastar nada en los servicios de salubridad o de asistencia, o gastar mucho dinero también en un servicio de salud privado, ¿no? En el que tenga como una atención
en la cual se observe, ¿no? Como qué tanto está invirtiendo en este aspecto de la salud, y también de la disponibilidad económica para cubrir el gasto, que es de una manera como muy elegante definirlo, disponibilidad económica para una cuestión que muchas veces las personas, pues por no tener el ingreso necesario para poder atenderse, pues tienen que sopesar las consecuencias de una enfermedad. Y en el lado cultural está el conocimiento sobre la atención que se da en el centro de salud, y esto se vio mucho sobre la pandemia del COVID-19. Si recordarán, cuando empezaba la pandemia apenas, pues estaba esta cuestión de que en el hospital te iban a robar el líquido de las rodillas, de que les iban a robar los órganos, etcétera. Pues son precisamente aspectos de accesibilidad cultural, ¿no? Por algún tipo de creencia, yo no acudo al centro de salud, o al revés, acudo mucho porque mi creencia es confiar en el servicio de salud. Y también la percepción del propio problema de salud, ¿no? Por ejemplo, con el COVID, que pasaba que había personas que decían, no, pues no es nada, ¿no? O es una gripa. Y después se ponían mal, y algunos llegaban incluso pues a tener consecuencias crónicas o incluso perder la vida por no atenderse a tiempo. Entonces, checamos aquí esta cuestión de que de una sola variable, pues desprendemos todo este ejercicio, ¿no? De que separar el todo por sus partes y de ahí ver qué es lo que está componiendo a nuestra variable. No sé si con eso respondí a tu pregunta, Sebastián. Sí, profesor. Ok. Y eso también aplicaría para, bueno, este es un ejercicio de una variable, eso también aplicaría para la otra variable. Exacto, para la dependiente también. Sí, okay. Sí. De hecho, yo recomiendo mucho hacer este ejercicio cada que tengan que hacer una investigación, y por ejemplo, en proyectos de investigación y en las materias de las ejes que más adelante van a ir llevando en semestres subsecuentes, pues con esto ya saben exactamente qué es lo que se va a medir, ¿no? Y ya saben, al tener como ya esta certeza, pues es mucho más fácil llevar a cabo lo que es. Por ejemplo, si ya sabemos que estos son los indicadores, pues podemos sacar una serie de preguntas, ¿no? Con esto se puede sacar un cuestionario, preguntar a la persona cuánto tiempo le toma llegar al centro de salud, o qué tan cerca está el centro de salud al que más acude, o incluso preguntar, ¿sabe usted dónde está el centro de salud? Y ya ahí nos van dando los indicadores. Igual con el dinero y con el aspecto cultural. Obviamente, para las preguntas tienen que ser también bastante buenos en esta redacción para que la persona no se sienta aludida u ofendida con lo que les estamos cuestionando. O sea, el que nosotros descubramos que la persona tiene una creencia que le impida acudir al centro de salud, aunque sea algo como considerado como irracional, para nosotros es importante dentro del ámbito de la investigación, porque nos permite conocer los aspectos por los cuales las personas no acuden, y con ello empezar a idear maneras para ver pues qué podemos hacer para atraerlos, ¿no? Si ese fuera nuestro trabajo, por ejemplo, si fuéramos el encargado de la atención en el centro de salud o el promotor de salud, pues tenemos que estar como muy al tanto con este tipo de situaciones. Y ahora con el otro aspecto, que es la medición, primero es comprender qué son las variables, y luego, ahora que ya comprendemos, ahora cómo lo vamos a evaluar o cómo lo vamos a medir. Bueno, esta definición de las variables, nos va a permitir conceptualizar, establecer la naturaleza de la variable, es decir, cómo se comporta sin la necesidad de la intervención del investigador, qué es lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Los niveles, por ejemplo, aquí en la cuestión de la accesibilidad, y veíamos que era como un grado, pues podemos decir tiene poca, nula accesibilidad, o tiene bastante, moderada o mucha, ¿no? Y también las escalas, que ahí ponemos como como la famosa escala de Likert, que también la vamos a revisar más adelante, que va del 1 al 5. El 1 indica que estoy totalmente en desacuerdo, pasando por el de acuerdo, y últimamente en el nivel 5 estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y ahí podemos establecer estos niveles de que tanto una persona pues efectúa esta variable. Y también, bueno, vamos a tener relación con la validez y la confiabilidad de nuestras preguntas de instrumento. La validez y la confiabilidad la vamos a ver más adelante, también es un tema en sí mismo, de cómo sabemos que lo que estamos haciendo es verídico o se apega a la realidad en la que vivimos. Pero bueno, ahorita vamos a continuar con variables. La medición de las variables es la clasificación de casos o situaciones y sus propiedades, de acuerdo a ciertas reglas lógicas. Y aquí en reglas lógicas pues ya podemos hablar un poco de la teoría, podemos hablar un poco de estas escalas de cómo van a ser los datos que obtengamos, ¿no? Van a ser palabras,
van a ser nombres, van a ser cifras, y esto cómo se puede trabajar, hablando en un sentido estadístico. Ya por ahí en la clase del maestro Axel seguramente ya les han platicado un poco sobre esta cuestión de las escalas. Básicamente, aquí para instrumentación es la asignación de números a las observaciones, de modo que los números sean susceptibles de análisis por medio de manipulaciones y operaciones de acuerdo a ciertas reglas. Una de estas reglas es lo que yo les comentaba, no podemos hablar de un número decimal o fraccionario de hijos, ¿no? O sea, yo tengo 2 hijos y medio, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Es que uno de mis hijos no me quiere. Bueno, pero eso no significa que sea medio hijo, ¿no? Tienes 3 hijos, uno de ellos no te quiere, pero sigues teniendo 3. No hay como matemáticamente una forma de tener 2.5 hijos. Y así con otro tipo de variables, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿hasta qué nivel de estudios llegó, no? Pues yo acabé hasta 6º año de primaria, ¿no? Entonces, si acabé hasta 6º año de primaria, no podría yo definir que tiene 9.5 de haber así como completado la carrera, ¿no? Le faltó un cachito a la primaria, perdón. Tenemos que definirlo como es, ¿no? Llegó hasta 6º grado y es lo que ponemos ahí como la parte de que puede ser manejada como una operación. A lo que voy con esto es que en la medición de variables hay que ser muy preciso y no se permite como tanto margen de decir que esto es a medias o que sí o que no, es sí o no. O incluso lo que podremos establecer es un rango. Como por poner, ¿cuánto tiempo le tarda a usted llegar al centro de salud, no? Pueden decir algo así como 1 hora, ¿no? Y siempre es 1 hora, no, pues a veces es más, ¿no? Entonces, o a veces es menos. Entonces ahí ya hablamos de un rango que puede ser de 40 a 120 minutos. Es un poco más amplio, pero estadísticamente puede ser válido porque ya se está considerando dentro de una operación de rango. En resumen, la medición se refiere a la cualificación o cuantificación de una variable de estudio. Las variables se clasifican según la capacidad o nivel en el que se permiten medir los objetivos. Por ejemplo, la satisfacción puede ser en una forma absoluta. ¿Estás satisfecho con tu atención que has recibido? Sí o no. Esa puede ser una forma, ¿no? Otra forma puede ser dentro de una escala en la cual yo le pregunte, ¿está usted de acuerdo con la atención que ha recibido? Y me puede contestar dentro de la escala de opciones que yo le ponga, estoy totalmente satisfecho, ¿no? O sea, palomita. O estoy medianamente insatisfecho, o estoy completamente insatisfecho, ¿no? Ya dependiendo de lo que nos conteste dentro de esta escala. Aquí a lo que voy es que si nosotros establecemos la regla lógica desde el principio, pues vamos a tener un resultado mucho más preciso. La característica más básica y común de una variable es la capacidad de diferenciar la presencia y ausencia de la propiedad que ella enuncia. Es lo que yo les contaba, ¿no? De que hay un profesor que causa estrés, entonces cuando está presente los alumnos pues son como más, se les puede así como ver que tiemblan o que sus manos están moviéndose mucho, que mueven su pierna cuando están sentados o que no se están quietos. Esos pueden ser indicadores de ansiedad en presencia de un aspecto estresor. Y cuando este aspecto estresor, digamos que el profesor estricto, de repente le hablan y se sale del aula y se va como media hora, pues ante esa ausencia se puede notar cómo los estudiantes empiezan a relajarse, ¿no? Y empiezan a platicar entre ellos, y el momento en el que el profesor vuelve a entrar, nuevamente se cuadran, ¿no? Ahí estamos hablando de un aspecto de presencia o ausencia de la propiedad que ella enuncia. Entonces, si el estresor está ahí, pues voy a padecer estrés. Si el estresor no está ahí, mi nivel de estrés va a disminuir. Por eso aquí podemos hablar de lo que son variables cualitativas, que se refieren a propiedades de los sujetos que no puede ser medido en términos de cantidad. Solo se determina la presencia o no de ella. Y aquí nos pone algunos ejemplos de variables que son de tipo cualitativo. El género, que les decía, bueno, puede ser hombre o mujer o puede ser una gama más amplia, depende de cómo la persona se identifique acorde a la teoría de género. En religión podemos tener que puede ser católico, cristiano, ateo, budista, hinduista, taoísta, etcétera, etcétera. Su lugar de procedencia no es un número, sino que es una cualidad, un lugar, es decir, ¿de dónde eres? De Jalapa. Bueno, el hecho de que yo diga que soy de Jalapa me indica la presencia de que ese es mi origen y
con eso yo doy a entender que mi origen no es ni Veracruz, ni Puebla, ni Ciudad de México, sino Jalapa. O sea, es como para ir distinguiendo y estableciendo estos rasgos. Igual con el estado civil, soltero, casado, viudo, y ya de ahí dependiendo de qué tan estrictos o qué tan flexibles quieran ser, ¿no? Que es, ¿sabes qué? Pues yo no estoy casado, pero vivo con una persona. ¿Ok? Entonces ahí pones, ¿no? El tipo de relación que tienen y ya lo defines dentro de un parámetro. Entonces puedes establecer como relación por unión libre, concubinato, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las variables cuantitativas, que sí son completamente términos numéricos y que se van asignando a una cantidad dependiendo de lo que registra la persona. Por ejemplo, en edad, si tengo 37 años, ¿no? Peso, ¿no? Puede ser que es una pregunta que puede ser, y ahí es como la cuestión, ¿no? De cómo lo preguntas. Si tú en tu instrumento pones cuánto pesa, ¿no? Cuántos kilos y gramos, ¿no? Y ya las personas pueden hacer un cálculo, pero si nosotros nos apegamos a lo estricto de lo científico, tanto el peso como la talla, pues los tenemos que medir con una báscula y con una cinta métrica, ¿no? Para decir, pues mides unos 70 y tantos y pesas 80 kilos. Ahí ya tienes un dato preciso. Cuando nosotros preguntamos directamente a la persona, pues lo que nos va a dar es su percepción, ¿no? Quizás no exactamente lo que pesan. Puede que las personas se quiten, desde quitarse años, quitarse kilos, quitarse tallas, ya ahí va dependiendo de cada quien, pero puede ser hecho de manera objetiva si nosotros tenemos ahí el instrumento preciso para medir, que puede ser la cinta métrica, la báscula y N cantidad de instrumentos que existen para eso. La escolaridad también podemos... término numérico porque podemos hablarlo en términos de años de estudio, ¿no? Si yo tengo menos de 4 años de haber estudiado, significa que terminé hasta cuarto de primaria, ¿no? O hasta segundo si contamos por ahí el kinder. Esa es una forma de verlo. Otra forma puede ser visto desde la cuestión de que se toman como parte de una trayectoria, ¿no? Si nosotros decimos que nuestra escolaridad es de licenciatura, significa o viene ya implícito ahí que ya cursamos la preparatoria, que ya cursamos la secundaria y la primaria, ¿no? Por eso se puede decir que es un término numérico, porque va dentro de una escala. Una persona que tiene 50 años tiene el doble de edad de una de 25. Son afirmaciones que se pueden hacer desde la matemática y que son lógicamente correctas. Variables de tipo cuantitativo, pero que son de tipo continuo y discontinuo. Es decir, cuando hablamos de continuo, es una unidad de medición que no puede ser fraccionada, que era lo que yo les platicaba del número de hijos. ¿Cuántos hijos tienes? No puedo tener 2,5 porque, ¿cómo no? Lo partieron a la mitad o nació solo como la película de estos duendes de Disney que nada más eran las piernas del papá. Así podremos decir, no, pues tengo medio papá, ¿no? Obviamente en la realidad eso no ocurre, entonces tenemos que hablar con el dato preciso. Eso es un tipo continuo, pero pues ¿qué ocurre con las que sí son de tipo discontinuo? Pues ahí sí puede ser como una variable que pueda ser fraccionada, ¿no? En este sentido, pues podemos hablar de, por ejemplo, ¿qué cantidad de café toma usted al día? Y ya veremos, ¿no? Si tenemos como la unidad de medida del café es 1 gramo, es decir, yo a mi café le echo 2 gramos de café y me lo tomo uno en la mañana y otro en la noche, pues entonces usted consume 4 gramos. Pero si de repente yo dijera, no, pues sabes que no tomo del gramo completo, me tomo nada más la mitad, pues ahí sí sería 2.5 gramos. Ahí ya se va definiendo, pero es algo que sí puede ser fraccionable, ¿no? Los seres vivos generalmente no pueden ser fraccionables, de acuerdo a la ciencia, ¿no? Ya dependiendo o sea, no podemos hablar de 1.5 humanos. Es o 1 o son 2, no puede ser la mitad. Cuando hablamos de otros aspectos, como puede ser algún tipo de cuestiones que pueden ser medidas con gramos, con centímetros, etcétera, son cuestiones que sí pueden ser fraccionadas. Y en cuanto a las escalas son estas reglas lógicas que yo les mencionaba, de cómo vamos a utilizar los datos que nosotros estamos viendo dentro de un análisis estadístico. Esto de las escalas es muy importante cuando utilizamos algún paquete como el SPSS, en el que nos dice tú cómo estás definiendo a tu variable, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la escala nominal, estamos clasificando a los objetos, persona o respuestas de lo que estamos midiendo de acuerdo a unas categorías de una variable previamente definida. Mediante el conteo
Permite aplicar técnicas estadísticas como la distribución de frecuencias y el modo. Son variables, las denominales, que generalmente tienen o se describen con una palabra, pero que también pueden ser codificadas con un número, ¿no? Por ejemplo, el proceso de codificación es cuando nosotros asignamos un valor, y es lo que se hace mucho en programas como Excel, como SPSS, considerar una cuestión conceptual como un número, ¿no? Por ejemplo, en la nominal, aquí hablamos de aspectos que no necesariamente se están traslapando uno con el otro. En el estado marital, ponemos aquí que 1 significa soltero, 2 significa casado, 3 significa viudo y 4 significa unión libre. Cuando hablamos de cada uno de estos, no podemos decir, pues es que estoy medio soltero, ¿no? ¿Cómo es que estás medio soltero, no? Pues es que me veo con varias personas, pero no estoy casado con ninguna. Hasta ahí, ¿no? Entonces no eres medio soltero, tú eres soltero, ¿no? O sea, es decir, no se traslapan una con la otra. No podemos hablar de 1.5 soltero, ¿no? O de 2.5 casado, ¿no? Es que estoy casado, pero también veo a otra persona, ¿no? No puedes decir 2.5, dices casado. Igual con el viudo y con el unión libre. Con esto lo que voy es que la escala nominal convertimos conceptos a números que pueden ser, pues, ubicados dentro de un análisis estadístico. Por ejemplo, si nosotros queremos saber qué persona consume más café, por decir algo, ¿no? ¿Quiénes consumen más? ¿Los solteros, los casados, los viudos o en unión libre? Entonces, en nuestra escala, preguntamos a las personas cuál es su estado marital y ya nos van a responder cualquiera de estas 4 opciones. Y también le preguntamos cuánto café consume al día, en gramos si quieren. Y ahí ya podemos hacer una estadística y podemos ahí asegurar que, por ejemplo, las personas viudas toman más café. Puede ser, ¿no? Puede ser el resultado que se obtenga. El punto es que el número no representa una jerarquización. Cada uno de estos no se traslapa, ni uno de estos no lleva al otro. Sí puede ser que primero uno es soltero y después es casado, pero no es una circunstancia como obligatoria, ¿no? Puede ser que una persona nunca se case o que una persona que se casó regrese a ser soltero, ¿no? Porque no le gustó, no se sintió a gusto, se divorció, ok, entonces regresas a ser soltero. No hay una jerarquía. No significa que ser viudo es mejor que ser casado porque tiene el 3 y el otro el 2, sino que cada uno de estos aspectos es completamente diferente. Por eso es una escala nominal. Y su objetivo es comparar descriptivamente por medio de la categorización o la identificación de variables cualitativas, que son las que mencionaba hace un rato. Son como aspectos de, pues como el preguntar, ¿no? A las personas estas características, igual como puede ser, pues el estado emocional, podemos igual hacer como categorías, ¿no? Mi estado emocional es alegre, es melancólico, es ecuánime, es emocionado o ansioso. Ahí tienen como varias categorías, pero no significa que una sea mejor que otro y tampoco significa que uno vaya después del otro, sino que a cada uno dentro de su propio, pues como su propio rubro. Y esto es lo que el programa identifica a la hora de hacer los análisis estadísticos. La escala ordinal, aquí sí ya estamos hablando de cuestiones que van ligadas o que van parte como de un orden que previamente ya se estableció. Entonces la escala ordinal se utiliza para clasificar, los objetos en forma jerárquica según su grado. No se proporciona información sobre la magnitud de las diferencias entre los casos, sino únicamente que son distintos. Por ejemplo, excelente, bueno o malo. Aquí, por ejemplo, calificamos la calidad del servicio, ¿no? Fuimos a un médico particular o en algún seguro o así, que son a veces funcionan de esa forma, y les hacen como la encuesta, ¿no? De satisfacción, ¿cómo se siente usted con su servicio? Y ya le ponen, ¿no? Marque 1 por si es excelente, marque 2 por si es bueno o por si es malo. Aquí sí hay un orden y aquí sí hay una jerarquía. Obviamente excelente es mejor que bueno y bueno es mejor que malo. Y esto ya tiene un efecto para lo que nosotros queremos evaluar dentro de nuestra investigación. Aquí nos dice, con estas escalas ordinales, pues podemos hacer estadística, como lo es las medidas de tendencia central, la mediana, puesto que no afectan a los valores extremos. Es decir, podemos sacar un promedio de cuántas personas consideran que su servicio es excelente, cuántas personas consideran que es bueno o es malo. Entonces, con este promedio, pues podremos darnos una idea de lo general en donde estamos parados, ¿no? Si de 100 personas que les preguntamos esto,
90 nos dicen que es excelente, pues digamos que el promedio pues va a caer entre el excelente y el bueno. Matemáticamente ya se pueden hacer operaciones con este tipo de variables. La escala de intervalo es la que yo les decía que va como un rango, que si bien no podemos obtener un dato completamente preciso o que cada persona contesta algo diferente, por ejemplo puede ser en la que es estatura. Si nosotros vamos a un salón de clases y les tomamos la estatura a cada uno de los compañeros, pues vamos a tener un valor distinto por cada quien, ¿no? Si nosotros queremos hacer como categorías o irlo acotando a que no hubiera como un resultado por cada persona, sino que hubiera como rangos en los que nosotros podemos decir, pues, cuánto mides, ¿no? Y seguramente les ha tocado ver como en las páginas web cuando llenan un formulario de registro, pues les va a aparecer usted en qué rango de edad o qué rango de estatura está, ¿no? Pues ponen ahí de unos 50 centímetros a unos 60, de unos 60 a unos 70, de unos 70 a unos 80, 1,80 a 1,90, ¿no? Y así va subiendo. Aquí lo que hacemos es ordenar por rangos, hacemos una escala de intervalo donde se miden variables cuantitativas, como lo es la estatura, y importante aquí, la distancia entre los puntos es igual. Por ejemplo, tenemos que decir, si vamos a establecer rangos de 10 centímetros para clasificar la estatura de las personas, pues tenemos que adecuarnos a esta regla lógica. Y ya ponemos, ¿no? Siempre va a ser como este orden de que medir 1,60 es mayor que medir 1,50 y a su vez 1,70 es mayor que medir 1,60. Ya están establecidos ahí los rangos. El punto cero puede ser arbitrario, en el cual pues nosotros vamos a establecer el cero, ¿no? En este caso de la estatura no vamos a encontrar el cero como medida, no en este caso, pero sí quizás en lo que pueda ser como otro tipo de variable, ¿no? Como el cuántas tazas de café usted toma al día, puede ser cero, ahí es un cero arbitrario, ¿no? Sabes que yo no tomo café, entonces pongo cero. Entonces, los tipos de variables que se pueden medir por intervalo es la inteligencia. No sé si a alguno de ustedes les habrá tocado cuando estaban en la prepa, que les hacían como estas famosas pruebas de aptitud para ver qué carrera iban a estudiar. Pues generalmente ahí lo que les ponen es como estos rangos, ¿no? En las pruebas de inteligencia, el rango como absoluto, pues es la famosa prueba del IQ, que se saca con el WISE o con el WIS, que es la escala Winchester. Ahí puede ser, ¿no? De que mi IQ es de 110. Y ya, ¿no? Ponen ahí el numerito. Pero muchas veces estas escalas como que se redondean y se ponen en términos, ¿no? Entonces puede que les hayan puesto la famosa escala en la que aparece como término superior, término alto, ¿no? Término medio alto, término medio o ya para abajo deficiente. Ya no ponemos el número como tal, pero ponemos dentro de un rango cuando lo hacemos como a muchas personas, ¿no? Y ahí podemos sacar también una estadística. El rendimiento académico lo mismo. Se pueden establecer como rangos de calificación, o sea, puede estar el 9 o 10, o puede ser 8 o 9, o puede ser 7 u 8, o sea, como establecer esos rangos en los que las personas vayan anotándose, dependiendo del tipo de pregunta que les queramos hacer. La temperatura, aquí nos dice 20 grados es 10 grados superior a 10 grados, pero no es el doble, por la forma en cómo la temperatura se mide. Es decir, no es el doble de temperatura, sino la sensación térmica que vamos ahí obteniendo. La escala de proporción o de razón, esta contiene características de la escala de intervalo con la ventaja de poseer un cero absoluto. Por ejemplo, tenemos lo que es el peso, la talla, número de alumnos, que son variables numéricas. En este caso, el cero representa la nulidad o la ausencia de lo que se estudia. Por ejemplo, en el caso de uno, en lugar de pesar 0 kilos, pues significa que es una ausencia de persona, igual con la talla o número de alumnos. Si yo de repente me quedo sin clases y me preguntan cuántos alumnos está usted atendiendo en este semestre, pues yo diría 0, ¿no? Ahí el 0 es un absoluto. También aquí es nulidad, ausencia de lo que se estudia. Por ello, se puede decir que 50 kilos pues sí es el doble de 25 kilos por el tipo de medida y el tipo de escala que se usa para medir la variable de peso. Y este tipo de escala de proporción o razón permite la aplicación de cualquier técnica estadística. Eso ya les tocará ver en la clase de estadística, ¿no? Los tipos de prueba,
Puede ser la famosa test de student o la prueba de chi cuadrada o un análisis de varianza, dependiendo de la complejidad de su estudio, ¿no? Es decir, cuántas personas voy a analizar, si lo voy a dividir por grupos, si voy a utilizar la variable como una forma de categorización o separar, o poder utilizar como la escala nominal o la escala de intervalo. Ya va dependiendo de la complejidad que se va generando conforme vamos avanzando en la investigación. Entonces, el nivel de medición con el que se define a una variable es lo que determina posteriormente el alcance de los análisis de los datos. En investigaciones de tipo cuantitativo, lo que buscamos es hacer una medición numérica. Era lo que les platicaba en la clase anterior. Y estas se definen previamente. Es decir, antes de empezar a investigar, ya tenemos que saber qué variables vamos a trabajar. Y en investigación cualitativa, lo que buscamos es clasificar, describir y explicar. Y las variables se van definiendo conforme vamos avanzando. Tenemos ya quizás una idea de lo que significa cada variable, por poner un ejemplo, ¿no? La accesibilidad a los servicios de salud, que es la que trabajamos hace un momento, pues nos indica, ¿no?, que son aspectos geográficos, aspectos económicos y aspectos culturales. Si lo vemos desde la perspectiva cuantitativa, pues vamos a generar una escala, ¿no?, un instrumento donde le preguntamos a la persona de manera escrita y ya nos va a ir diciendo, ¿no?, las preguntas que nosotros hacemos. Esto significa definir previamente la variable. En la cualitativa, buscamos clasificar, describir y explicar. Entonces hacemos una guía de entrevista con estos datos, ¿no?, con el cultural, el económico y el geográfico. Y ya le preguntamos a la persona, ¿no?, cuáles son sus creencias o qué opina usted del centro de salud. Y ya nos va a decir, ¿no?, dependiendo de lo que haya vivido, nos puede decir, no, ¿sabes qué? Pues el centro de salud es muy bonito, nos atienden muy bien, los doctores son muy amables, todo no pasa mucho tiempo y ya estoy libre, Esa es una forma. Y otra forma que nos puede decir la persona es, no, ¿sabes qué? Me trataron muy feo, me ofendieron, me humillaron, se burlaron de mí, me inyectaron mal, etc. Entonces tenemos ahí como los dos parámetros. En la cualitativa, lo que hacemos es explicar, describir el por qué nos dice que está bien o el por qué nos dice que está mal. Mientras que en el cuantitativo, pues nos van indicando de acuerdo a estas variables previas. Digamos que aquí la diferencia a nivel ya operativo es que el cuantitativo generalmente se puede aplicar a muchas personas. Si nuestro instrumento está validado y es como correcto, pues podemos aplicarles desde 1 hasta 1000, ¿no?, o más. Y en el cualitativo, por la propia naturaleza de las preguntas y del discurso de la persona, pues se van a ir como haciendo más complejos o más sencillos, dependiendo de lo que nos diga. Y eso nos va a ir como definiendo la variable cuando ya la investigación está en marcha. Esas son como las diferencias a nivel como primordial. Aquí en la materia de instrumentación vamos a aplicar de las dos tipos de técnicas para que ustedes mismos puedan apreciar la diferencia entre cada uno de los métodos. Desde mi punto de vista, y como les dije en la clase anterior, ambos son válidos, ambos tienen como una utilidad científica, pero se utilizan en distintas situaciones o con distintos temas. Y bueno, consideraciones para la investigación cualitativa. Todo lo que mencioné previamente es para la cuanti, con las variables, pero en el quali decimos, de hecho, en cualitativo no se les considera como tal variables, sino como categorías de estudio. ¿Por qué? Porque en el cualitativo generalmente nosotros no hacemos manipulación, sino que generalmente solo describimos, platicamos, analizamos, pero como no intervenimos, pues son categorías de estudio, no una variable. Es decir, no voy a, si mi estudio cualitativo es sobre la cultura de las personas, yo como investigador, si voy ahí a saber qué está ocurriendo, no voy a ir con el plan de cambiar la cultura de la persona, sino de saber cómo es su cultura, cómo se describe, y quizás ya más adelante sí hacer como el cambio, ¿no? Pero si esto no es como la intención al momento, pues no tiene ninguna manera de ser. Entonces únicamente clasificamos, describimos y explicamos los hechos o las situaciones que están ocurriendo. La variable o categoría de estudio debe quedar claramente descrita y además de cómo se va a comprender. También estas variables o categorías se van construyendo durante todo el proceso, no nada más antes. La investigación cualitativa es considerada como emergente, dinámica y flexible, porque podemos hacer modificaciones sobre la marcha. La libertad de definir a las variables en la medida que se presentan permite la flexibilidad a la hora de abordar los diferentes momentos de la investigación. ¿Qué significa esto último? Que
Cuando nosotros hacemos un estudio cualitativo, se puede flexibilizar la cuestión de las categorías y las variables en la medida en que se presentan, porque puede que haya algo que yo no haya descrito. Por ejemplo, si tenemos este modelo en el que la accesibilidad a los servicios de salud tiene que ver con estos tres factores, que es el geográfico, el económico y el cultural. ¿Qué pasaría si de repente en mis entrevistas descubro que hay un cuarto factor, ¿no? Que está ahí, que ni siquiera sabíamos, que puede ser el género, y que nos diga, no, pues ¿saben qué? Es que descubrimos que los hombres no quieren ir al centro de salud porque consideran que eso es algo para mujeres. Ah, bueno, entonces ya tenemos ahí una nueva variable que acabamos de descubrir porque hicimos una entrevista a los señores de la comunidad y de repente nos dijeron que ellos no iban porque eso nomás era para las mujeres y para las mamás, y que ellos como hombres se aguantaban y que no iban al médico hasta menos que fuera estrictamente necesario. Ah, bueno, entonces esto es algo importante que yo voy a registrar en mi estudio y que me va a estar dando como una noción de algo nuevo que no había sido considerado previamente. Esa es como la importancia o la característica especial de la investigación cualitativa. Y bueno, con eso finalizamos la presentación del tema. Y antes de finalizar, ya nada más les quería yo enseñar que por acá en Eminus, mira, me cerró la sesión, ya actualicé el contenido de la clase de instrumentación. Ya por ahí ya pueden ver, bueno, aquí hacemos el login, nos vamos aquí a instrumentación y ya les hice aquí como el trabajo de ir como desglosando el tema y mandando como las indicaciones de lo que vamos trabajando cada semana, el encuadre, igual como aspectos de lo que viene en el programa, los criterios de evaluación, los temas, el propio programa de la clase y bueno, ahí una pequeña semblanza de mí. Y también aquí arriba vamos a ir incluyendo los temas conforme vayamos avanzando. Ahorita apenas llevamos dos, que es el paradigmas y el de variables. Paradigmas ya está completo. Ya tiene ahí como, esto más que nada como una guía de estudio o como para ir resolviendo dudas conforme vayan ahí teniendo sobre los temas, como para ir como haciendo un regreso, tener como la información más presente. Y aquí el de variables, bueno, falta el video, apenas lo vamos a subir cuando concluyamos la clase. Y de los que les estuve platicando ahorita, pues ya viene aquí descrito, por si les va generando alguna duda. Y bueno, estén aquí como checándolo constantemente porque lo vamos a ir actualizando conforme vayamos avanzando en la clase. Y acá en actividades, ya por ahí les dejé la segunda actividad. Mira, alguien entregó, al ratito lo revisamos. La segunda actividad es precisamente un ejercicio de operacionalización, nuevamente por equipos. Aquí la indicación que les doy es, uno, checar el apartado 1.2, el cual voy a actualizar con el video de la clase, tan pronto lo acabe de editar. Y en segundo lugar, les dejo aquí un par de ejemplos de cómo es este cuadrito de operacionalización de variables. Aquí se los voy dejando para que lo chequen. Uno tiene que ver con, bueno, aquí les voy diciendo qué es cada cosa para que lo vayan llenando. Y bueno, aquí les digo que son definiciones conceptuales y operacionales de las temáticas que serán investigadas durante el semestre. La idea es que si quieren, si estuvieron conformes con el tema que investigaron en la clase anterior, les gustó y se sintieron a gusto con el equipo, pueden continuar con ese tema y ahora pasar a esta etapa de definición de variables. Y aquí vienen, ¿no?, como los indicadores, la definición conceptual, las dimensiones y la definición operacional. Esta es una manera de ejemplo. Y ya viene, ¿no?, como todo lo involucrado. Viene, les presento y también les presento este otro, que va como en relación a lo mismo, pero son nuevamente como los temas de lo que nosotros estamos aquí tratando de pues ir definiendo. Entonces, por eso era como yo tan insistente con los equipos, para que se les fuera un poco más sencilla esta tarea a la hora de que ya todos trabajan sobre un mismo tema. Y bueno, les dejo aquí, hagan el ejercicio con dos variables de tipo independiente y dos variables de tipo dependiente que sean relacionadas al tema que ustedes ya eligieron. Y bueno, aquí les dejo para descargar el formatito del ejemplo 2, pero en vacío, para que lo vayan llenando. No sé, chicos, si tienen alguna duda sobre la actividad o la clase, antes de que cerremos por hoy. No, profe, creo que estuvo bastante bien explicado.
Ok, Por mi parte, perfecto. no, profe, muchas gracias. Muy bien, grupo. Pues ya, aquí tenemos nuestra actividad para hoy martes, que fue día teórico. Lo que es mañana, pues yo les recomiendo que se junten en equipo y empiecen a desarrollar la actividad. Esta la dejé hasta la siguiente semana, porque todavía el lunes, recuerden, el lunes es todavía día de teórico y como ya hemos ahorita platicado, pues algunos de ustedes tienen como actividades de visitas a la facultad y en estadística. Lo que les comentaba yo ayer es que pues ya platiqué con el maestro Axel y ya nos pusimos de acuerdo como para que no pues interrumpirnos uno al otro con la materia. Entonces, bueno, ya están en el entendido de que los chicos que vayan a trabajar nada más me indiquen, como ya algunos de sus compañeros me mandaron ahí un correíto para saber quiénes son. Y los días lunes y miércoles yo se los dejo para que vayan desarrollando las actividades. Quizás ahorita todavía se les haga un poco sencillo, pero cuando vayamos avanzando y pasemos al desarrollo de las escalas y demás, pues ahí sí vamos a tomarnos un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, eso era todo lo que yo les quería presentar por el día de hoy. Ahorita que ya no hay dudas, pues bueno, está la actividad y pues con eso me despido y ya nos veríamos pues la siguiente semana. Gracias, profe.